Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este programa vamos a hablar de otra guerra espiritual que es muy importante, que es la que tiene que ver con el fruto de la paciencia. Y nosotros desde niños, todo el ser humano por naturaleza, eh, es impaciente. Desde que somos niños queremos las cosas inmediatamente, y si no nos la dan inmediatamente lloramos. Cuando manejamos, le sonamos la bocina a la persona que va adelante, o le decimos improperio a la persona. Si estamos en una línea, nos preguntamos por qué la línea no se mueve rápido. Y principalmente en estos tiempos de que todo tiene que ser rápido, como lo profetizó el profeta Daniel, que dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y que la gente irá corriendo de aquí para allá. Y como dicen los sociólogos, la McDonaldización de la sociedad. La McDonaldización, es decir, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser, como dicen, microwave. Pero ¿qué pasa? Aquí el fruto de la paciencia, hablamos de la fe, del amor, y ahora vamos a hablar de la paciencia. Y la paciencia tiene que ver mucho con esperanza, con la esperanza también. La paciencia, de la única manera que podemos hacer crecer el fruto de la paciencia en nosotros, es por medio del sufrimiento. Y lógicamente a nosotros, a nadie nos gusta sufrir. Incluso la palabra paciencia viene del latín, que significa pati, que es pati, que quiere decir, que significa sufrimiento. Entonces, nosotros lo podemos ver eso en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 5, del versículo del 1 al 4, dice así: justificados por la fe, tenemos por paz para con Dios por medio de nuestro, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Que la tribulación produce paciencia. O sea, no hay manera de el fruto de la paciencia hacerlo crecer en nosotros si no sufrimos. Tenemos que sufrir pacientemente, pero no es sufrir y respondiendo para atrás. O muchas veces tenemos que sufrir callado. Muchas veces tenemos que sufrir o muchas veces Dios nos pone en una situación en que no podemos responder para atrás. O sea, trabajamos con un jefe malo o una jefa mala en el trabajo y no podemos responder para atrás porque no queremos perder nuestros trabajos. Eso lo dice también Hebreos capítulo 10, versículo 36 en adelante, dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque a un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará más. El justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, ya esto está hablando más de es importante para tener salvación, es importante tener paciencia. Pero para eso vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero Santiago concuerda también con el apóstol Pablo. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 3, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, que la única manera de producir paciencia es por medio de las pruebas y por medio de las tribulaciones. Es la única forma. Entonces a nosotros no nos gusta sufrir. Entonces muchas veces Dios nos pone en una situación
en que nosotros tenemos que, aunque querramos responder para atrás, aunque querramos pelear para atrás, no podemos. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Y no hay otra forma. O sea, la paciencia también es muy importante para la salvación. Y lo vimos en Hebreo, en el libro de Hebreos, que, o sea, que la paciencia, por medio de la paciencia obtenemos la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de salvación. O sea, el cristiano, yo me he topado con personas cristianas. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, es que yo soy así. Si tú eres así, tú no vas para ninguna parte. Que son respondones, que no soportan. O sea, claro que hay hay un nivel límite para la paciencia, para soportar. Pero también de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando hablamos de paciencia, es que una persona ha soportado bastante algún tipo de castigo, algún tipo de sufrimiento, lo ha soportado por muchos años. Y vamos a buscar, pero vamos a ver que la paciencia, el fruto de la salvación. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 21, del versículo 19. Y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y dice, del 17 al 19, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, nosotros como cristianos andamos en este mundo, caminamos sufriendo, ¿verdad? Siendo aborrecidos por todos, por ser cristianos, pero tenemos que ser pacientes. Como dijo el Señor Jesucristo, que tenemos que dar la otra mejilla, pero no se está refiriendo literalmente de que tenemos que dar la otra mejilla. Está diciendo que no tenemos que responder de la misma manera a las personas que nos atacan a nosotros. En Romanos 8, del capítulo 23 al 25, dice así, y no solo, porque del 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, vuelve otra vez y habla de lo que tiene que ver la esperanza con la paciencia. Sí, somos pacientes cuando esperamos algo que nosotros no vemos. Cuando tenemos esperanza en algo que nosotros no vemos, como dice la palabra de Dios, y como nosotros esperamos la venida, nuestra redención, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la esperamos en cierto sentido con dolor, con sufrimiento, con paciencia. En Lucas capítulo 16, versículo del 24 al 25 también habla de lo que es la salvación. Eso es del rico y Lázaro. Capítulo 16. Dice así, del versículo 24 al 25 dice así. Entonces, esto es el rico. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Es decir, mientras el rico no tenía problema y a lo mejor por ser rico le respondía a cualquiera como le daba la gana, hacía lo que no sufría, y Lázaro por ser un mendigo, por ser pobre, por vivir en la calle con paciencia, cualquier tipo de maltrato, Lázaro llega al seno de Abraham, el seno de Abraham. O sea, no el cielo, sino el seno de Abraham. Ya eso es otra cosa, explicaremos eso en otra cosa. Pero el seno de Abraham es como un tipo de cielo. Entonces él llega al seno de Abraham y Abraham le dice, bueno, como él sufrió con paciencia, tal vez no podía responderle a nadie por ser pobre, no podía decirle nada a nadie por ser pobre.
llegó al cielo. Eso pasa mucho con gente, vamos a poner, con personas cristianas que son empleados, como dije antes, tienen un jefe bárbaro, una jefa muy mala, una persona muy cruel en los trabajos, y por no perder el trabajo tienen que quedarse callados. Y tienen que soportar muchos castigos. Ahora, la paciencia, es muy fácil perder la paciencia. Para las personas que no tienen paciencia y que comienzan, y que Dios comienza a tratar esa área en sus vidas, es muy fácil y uno puede perder la salvación muy fácil. Y esto está en Mateo, capítulo 5 del 21 al 26, dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es decir, Jesucristo lo que está hablando, el apóstol Pablo dijo, airaos pero no pequéis. No es que el apóstol Pablo estaba enseñando algo diferente. El tipo de enojo que Jesucristo está hablando es ese tipo de enojo que me lleva a ofender a la otra persona, a decirle estúpido, o me lleva a un enojo que me lleva a ofender, a maldecir, a extrañar cosas. Ese tipo de enojo que Jesucristo está hablando. Cuando el apóstol Pablo dice airaos pero no pequéis, está hablando de que yo me puedo enojar, pero no tener que maldecir, o no tener que... Hay un enojo también, una ira que es como por dentro, que yo no maldigo, o no extraño cosas, o no amago a la otra persona. Ese tipo de ira. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil, el enemigo, esto es una lucha espiritual, que el enemigo manda a personas que uno tenga que perder la paciencia. Y uno pierde la paciencia automáticamente. Señor Jesucristo, que si tú le dices necio a tu hermano, ya tú eres como un homicida, ¿verdad? Que tú puedes ir al infierno por decirle fatuo a tu hermano, simplemente por decirle. Y esto es una guerra espiritual. Entonces, o sea, como he estado diciendo entre toda esta serie, que hay mucha gente que se enfoca en reprender demonios, en hablar en lengua, en profetizar, en los dones. Pero, o sea, a mí no me sirve de nada reprender un demonio y después encontrármelo en el infierno si yo no me salvé. Porque, ¿entiendes? Yo lo reprendí ahora, pero después en el infierno me lo encuentro. Entonces él se encuentra, él dice, pero mira, este fue el que me reprendió muchísimas veces. ¿Entiendes? Es mejor dar frutos. Y yo le voy a explicar por qué es mejor, incluso para reprender demonios, es mejor dar fruto. Ahora, tener los dones es un plus, como se dice en inglés. Es algo que tú lo agregas a tu repertorio y es aún mejor. Pero dones sin fruto, eso no, lamentablemente no es muy recomendable. Ahora, la paciencia no es ilimitada. Ni siquiera la paciencia de Dios ni siquiera la paciencia de Dios es ilimitada. En Hechos capítulo, bueno, nosotros vamos a Hechos capítulo 15. Primero vamos a hablar de la paciencia del hombre y la paciencia de Dios. En Hechos capítulo 15, del 28 al 29, dice que habían judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían la ley.
Entonces ellos estaban obligando a los gentiles que se habían convertido al cristianismo a seguir la ley. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé se dieron cuenta de esto. El apóstol Pablo era un seguidor de la ley, pero él sabía lo que era la ley. Y él sabía que la ley, nadie pudo obedecer la ley, ni siquiera toda la ley, ni siquiera Moisés. Moisés falló en un punto de la ley. Entonces él decía, él le decía a los judíos, cómo que nosotros, que no, ni siquiera nosotros pudimos llevar la ley, obligamos a los gentiles a seguir esa ley? Cuando ahora en los evangelios Cristo nos ha puesto la cosa más fácil. Por eso Cristo dijo, llevad mi yugo que es ligero, llevad mi yugo y mi carga que es ligero y fácil. Que tú puedes obedecer. El Señor te da la fuerza y tú puedes obedecer los evangelios. Pero la ley, porque la ley hay muchas personas que creen que la ley son los 10 mandamientos. No, la ley son los 5 libros. Los primeros 5 libros de la Biblia, que lo que se dice la Torá, y tiene alrededor de 613 leyes. Y si tú fallas en un punto, fallaste toda la ley. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que no le va a poner más carga. Dice que quedan de acuerdo los apóstoles en no ponerle más carga a los gentiles de la que ya hay. También en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medio para llegar también a 10:13. Primera de Corintios, estamos en Segunda de Corintios, perdón. Primera de Corintios 10:13 dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que Dios, cuando Él permite una tentación, no la permite de manera ilimitada. Ya hay un punto que es un límite. Incluso para Él mismo. Cuando tú vas a Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 22, dice así. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, si Dios no tuviera un límite en su paciencia, entonces todo el mundo se salvaría o nunca hubiera un juicio. Pero como la paciencia de Dios tiene un límite, o no es que tiene límite, sino que Él tiene hasta cierto punto, Él dice ya. No es que Él no puede durar ilimitadamente, pero hasta cierto punto Él dice, bueno, ya mi paciencia llegó hasta su límite. O yo quiero que mi paciencia llegue hasta aquí, hasta este punto. Entonces ahí viene un juicio. Entonces, Él no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Ni tampoco Él permite que su paciencia sea limitada hasta que no haga un juicio, porque va a haber un juicio un día. Ya me pasé el tiempo. Y esto es lo concerniente a la paciencia. Esto es una guerra espiritual. Y este es uno de los frutos de la paciencia, uno de los más difíciles para el cristiano de conseguir. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.